Quiero compartirles a través de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos no hemos leído este versículo, verdad? ¿Cuántos no lo hemos escuchado? Quizás ya lo empezamos a poner en práctica, o a veces también hacemos caso omiso de esto. Pero acá hay 3 aspectos bien importantes que nos menciona, o que le habla a Dios a Josué, ¿verdad? Que le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. ¿Qué tenemos que hacer con la Biblia, con la palabra de Dios? Siempre tenerla, ¿verdad? Siempre leerla, buscar leer siempre la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Declarar las palabras de Dios. Eso es lo que tiene que haber en la boca de un creyente, las palabras de Dios. Nunca se apartará de ti. Vaya, es un punto de los que podemos encontrar aquí, ¿verdad? Más adelante dice: sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente tenemos que leer la palabra de Dios, sino que también tenemos que meditar en él. Pasar tiempo escudriñando, pensando, asimilando lo que Dios quiere hablar en nuestra vida, porque muchas veces solamente leemos como un ejercicio la palabra de Dios. La leemos y cumplimos y listo, ¿verdad? Pero no tenemos ese tiempo para poder pensar, para poder reflexionar qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Porque a veces pues podemos decir: ¿sabes qué? Pues yo tiene mucho tiempo que Dios no me escucha, que Dios no me habla, no puedo escuchar claramente la voz de Dios. Y cuando lees la palabra de Dios, Dios te está hablando a tu vida, pero no tienes un espacio para escuchar. Hoy en día es lo que pasa, en toda la sociedad, pero hoy en día hay muchos distractores que nos impiden poder tener una comunicación clara, ¿verdad? La gente está hablando y estamos haciendo una actividad aparte, o 2 actividades o 3 actividades simultáneamente, y entonces no ponemos la atención adecuada a lo que la persona quiere decirte, ¿verdad? O a lo que estás escuchando en ese momento. Hoy en día hay muchos distractores. Con los jóvenes sucede también, ¿verdad? Entonces aquí nos habla perfectamente: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay un trasfondo atrás de todo esto, ¿verdad? Hay un propósito que Dios quiere que pongamos en práctica. Si nosotros leemos la Biblia como un ejercicio diario, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos declarando la palabra de Dios para nuestra propia vida. Ahí empieza a abrirse una puerta de bendición para nuestra vida. Pero aquí nos da otra instrucción que es muy importante: sino que de día y de noche meditarás en él. Hay que tomarse un tiempo, hay que poner atención en lo que leemos, aunque no avances mucho. A lo mejor luego quieres leer un capítulo completo, ¿verdad?, de la Biblia. Con que leas un versículo, muchas veces Dios te habla a tu vida. Si meditas y reflexionas en esa parte importante que Dios quiere que escuches, ¿verdad? Que esa palabra baje a tu corazón, que esa palabra penetre tu mente, tu corazón, te transforme, ¿verdad? Tenemos que dedicarle tiempo a lo que leemos. Tenemos que ser muy atentos y dedicarle ese tiempo. Y más adelante, el tercer aspecto importante es: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pero no meditamos en ella, sino que al mismo tiempo que estamos leyendo, estamos pensando en que a lo mejor hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, pensando en los problemas que hay con los hijos, con la esposa, en el trabajo y todo esto, entonces no estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Como resultado, no vamos a hacer, no vamos a guardar conforme a lo que hemos leído, no vamos a guardar la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es sabia y nos dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Muchas veces igualmente a lo mejor tienes un muy buen intelecto, una capacidad intelectual muy grande, y lo que estás leyendo pues se te queda en tu mente, ¿verdad? Pero no lo bajas a tu corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo ponemos muchas veces en práctica, ¿verdad? Aquí nos dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lo que tú leíste,
lo que tú meditaste, la instrucción que ha dado Dios a tu vida, tenemos que ponerlo por obra, practicarlo, ¿verdad? Como cuando vamos a la escuela y vamos a la clase, ¿verdad? De matemáticas, de español, de historia. Lo que tienen que hacer hoy en día los jóvenes, ¿verdad? Escuchar el mensaje, entenderlo, trabajar en él durante un tiempo, practicar, ¿verdad? Ponerlo en práctica, sobre todo en las clases de matemáticas. Yo recuerdo que había un libro que se llamaba, creo que Baldor, y el profesor pues explicaba, ¿verdad? Cómo desarrollar ahí un problema, cómo resolverlo, pero de ahí nos mandaba al Baldor y teníamos que hacer pues toda la serie de ejercicios, practicarlos, ¿verdad? Porque es la forma en que nosotros nos vamos a desarrollar. Y esto es el consejo que se le daba a Josué, ¿verdad? De poder leer la palabra de Dios, que no se apartara de su boca, que meditara en él y que lo hiciera, que lo llevara a cabo. Son 3 aspectos importantes. ¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué se lo decían a Josué? ¿Y por qué hoy lo estás escuchando? ¿Sabes por qué? Porque si tú lo haces, dice aquí la palabra de Dios en la parte final de este versículo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la única forma. Hoy en día las personas quieren tener éxito en sus vidas. Hoy en día todos buscan un método, otro método, buscan invertir aquí, buscan hacer allá, buscan tener la vida más fácil, hacer los negocios más prácticos para poder ser personas exitosas. Y todo el éxito lo basa el ser humano en las cosas materiales, en las cosas efímeras, en las cosas que pasan, en las cosas que se quedan en esta tierra y que no son eternas. La Biblia nos dice que tenemos que hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Y no en la tierra. Y el hombre está afanado hoy en día en hacer tesoros en la tierra, poder disfrutarlos aquí. Pero nada te vas a llevar. Y cuando mueras, tu fin va a ser pues distinto al que quizás hoy en día tienes aquí con un éxito aparente, ¿verdad? Todas las personas hoy en día quieren ser exitosas, pero sin embargo, el verdadero éxito en la vida cristiana, en la vida del creyente, consiste en vivir en el centro de la voluntad de Dios. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, ahí es cuando logramos tener el verdadero éxito. ¿Qué pasó con Josué? Josué recibió la exhortación de meditar cada día y cada noche, ¿verdad?, en la palabra de Dios para poder vivir según la voluntad de Dios y consecuentemente entonces así poder tener ese éxito. Si nosotros deseamos tener éxito en la vida, entonces necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. No conforme a nuestros deseos, ni conforme a la idea que tenemos lamentablemente de las cosas materiales, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para vivir conforme a la voluntad de Dios, nosotros debemos de meditar en su palabra de día y de noche. Todos los días debemos de meditar, debemos de pensar en la palabra de Dios, debemos declarar su palabra. Agarra la Biblia como un ejercicio, a lo mejor cuesta un poco de trabajo, sí, ¿verdad? Agarrar el libro y dedicarle cierto tiempo porque tenemos planes para todo. Ya desde el principio del día ya estamos planeando todas las cosas que se van a hacer, pero lamentablemente y en la mayoría de los casos dejamos a Dios de lado. Y a lo mejor le dejamos el mínimo de tiempo, ¿verdad?, para nuestra vida, solamente para una breve oración, para un versículo de la Biblia y listo, tan. Que Dios me bendiga y queremos tener éxito en la vida, ¿verdad? Pero esa no es la forma. Tenemos que estar cerca de la palabra de Dios, así como se le dijo a Josué, ¿verdad? No te apartes, nunca se apartará de ti, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Para que hagas conforme a su voluntad. Esa es la forma. Y vaya que Josué fue un hombre pues maravilloso, ¿verdad? Un hombre que Dios destinó para poder entrar a la tierra prometida, para poder experimentar de las bendiciones de Dios. ¿Quién fue Josué? Fue hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Ahí en Números 13:8, ahí puedes ver un poco de su historia. Él nació como esclavo en Egipto y vivió la experiencia del éxodo, de la salida del pueblo de Dios, ¿verdad? Liderado por Moisés. Desde joven él se destacó por su lealtad. Hubo 3 cosas fundamentales que tuvo Josué, ¿verdad? Y que tenemos que tener nosotros como creyentes. Él desde joven se destacó por su lealtad, por su fe y por su disposición a servir. Él era un hombre leal, él era un hombre fiel, él era un hombre que creía, ¿verdad?, en Dios a través del siervo de Dios Moisés, ¿verdad? Y él estaba dispuesto a servir. Eso es lo que tiene que tener un creyente, ¿verdad? Hasta el día de hoy. El día de hoy el creyente debe de ser fiel
debe de tener mucha fe y debe tener esa disposición para servir. Él se convirtió en ayudante cercano de Moisés. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es escuchar esto! Porque muchas veces menospreciamos, ¿verdad?, el hecho de venir a la iglesia y solamente conformarnos con asistir a una congregación o buscar el tiempo que nosotros deseemos buscar a Dios, ¿verdad? Incluso hoy en día se ha metido en la mente y en el corazón de las personas que no es necesario ir a las iglesias, que con que yo me reúna en casa es suficiente. Pero no es así. Josué se convirtió en el ayudante cercano de Moisés y él obtuvo muchos beneficios de esto. ¿Sabes? Moisés le cambió el nombre a Josué. Su nombre original era Oseas, que significa salvación. Pero Moisés le cambió su nombre y le puso Josué. Y esta palabra significa Jehová es salvación. Pues aquí podemos escuchar muchas cosas importantes, ¿verdad? Él en un principio se llamaba Salvación, pero Moisés le cambió el nombre a Josué, que significa Jehová es salvación. Como que redireccionó, ¿verdad? Porque muchas veces sí nos sentimos como autosuficientes, ¿verdad? Como que somos las personas que podemos hacer a través de nosotros muchas cosas. Pero aquí Josué recibió otro nombre. Josué su nombre era Oseas y recibió el nombre de Josué, y esta palabra significa Jehová es salvación. O sea, sin Dios prácticamente no somos nada, ¿verdad? Él es nuestra salvación, de Él viene la salvación, ¿verdad? Hay experiencias que vivió Josué y podemos encontrar esta historia en la palabra de Dios. Josué aparece por primera vez como líder militar cuando Moisés lo pone al mando del ejército contra Amalek. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 17 del 8 al 13. Aunque fue una batalla dura, Josué venció. ¿Por qué venció Josué? Gracias a la intervención divina mientras Moisés oraba. Hay muchas cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, muchos beneficios. Algo más que le sucedió a Moisés: él fue uno de los 12 que exploraban la tierra prometida. ¿Sabías esto? ¿Y qué crees? 10 trajeron un informe negativo, pero los únicos que trajeron un informe positivo fue Josué y Caleb. Ellos fueron los únicos que confiaron en Dios. Por esta fe fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida. Fe. Tenemos que ser fieles, tenemos que confiar en todo momento. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, no distraigas tu mente ni tu corazón en buscar soluciones en otro lado, sino que tienes que ser fiel a Dios y confiar en Él hasta el final, ¿verdad? Así lo hizo Josué. ¿Y cuál fue el premio de Josué? Entrar él y su generación a la tierra prometida. Hubo otro suceso importante que le pasó a Josué. ¿Qué crees que hizo él? Él subió con Moisés al monte Sinaí, Éxodo 24:13, y él presenció momentos íntimos entre Dios y Moisés. Aunque no subió hasta la cumbre, él fue testigo cercano de la gloria de Dios. ¿Qué tan importante es estar cerca de las personas que el Señor ha elegido como siervos? ¿Por qué? Porque en un futuro tú también vas a poder ejecutar, ¿verdad? Aprender, ayudar, servir, ¿verdad? Josué subió con Moisés al monte Sinaí y él presenció momentos íntimos entre Dios y Moisés. Aunque no subió hasta la cumbre, él fue un testigo cercano de la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas te has perdido en el transcurso de tu vida por no estar cerca, ¿verdad? En la congregación, por decir, bueno, pues este domingo no voy a la iglesia. Este domingo pues se lo dedico a mi familia. Pero no está cerca de la iglesia, no está cerca de los siervos, de las personas que Dios eligió para dirigir a su pueblo en las iglesias, los pastores, ¿verdad? No está cerca para aprender de ellos, no está cerca para saber qué necesidades hay en la iglesia, para ayudar. Josué vivió momentos gloriosos al lado de Moisés. ¿Por qué? Porque él permaneció fiel y él subió al monte Sinaí con él, aunque no estuvo en la cumbre con él fue testigo de la gloria de Dios. Muchas veces contamos testimonios que le suceden a otras personas, pero no contamos nuestros propios testimonios porque no tenemos vivencias de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos alejamos de las personas que Dios usa en esta tierra para poder ver la gloria de Dios, ¿verdad?
Si tu pastor hace una campaña a lo mejor y dice, ¿sabes qué? Se va a abrir otro día de adoración, de alabanza, de oración, pero tú no estás enterado, a lo mejor no vienes a esos servicios, ¿verdad? Pero si estás enterado, pues vienes, también comunicas a otras personas, eres partícipe y entonces estás cerca para ver la gloria de Dios. Hay otros éxitos muy destacados, ¿verdad? Que tuvo Josué. Tuvo liderazgo, fue líder en la conquista de Canaán y tras la muerte de Moisés, Dios lo nombra líder de Israel. Josué fue líder de Israel. El pueblo cruzó el río Jordán milagrosamente a través de este liderazgo de Josué, ¿verdad? Cayeron, ¿cuántos recuerdan esta historia? Cuando cayeron los muros de Jericó con una estrategia divina. Dios le habló también a Josué y él le dio la estrategia, ¿verdad? Para poder que se cayeran estos muros, ¿verdad? Ellos también derrotaron múltiples reinos enemigos. Josué repartió la tierra entre las tribus de Israel también, ¿verdad? ¡Wow! Al final de su vida, Josué desafió al pueblo a renovar su pacto con Dios y dejó una de las declaraciones más famosas de la Biblia. ¿Cuántos no han escuchado esta declaración tan famosa en la palabra de Dios? Dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esto nos habla de una fidelidad, de una vivencia con Dios, de una relación cercana con el Padre Celestial, ¿verdad? Tenemos que tener esa relación con Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Tenemos que manifestar la fe con hechos, no solamente declarar, porque hay tantas personas que solamente declaran con sus labios la fe en el Señor. Sí, yo creo en el Señor. Pero como la otra vez vi un meme que estaba en el internet que decía, ¿cómo le llamas a una persona que dice tener fe, pero no va a la iglesia? ¡Wow! Sí me puso a pensar, ¿verdad? Porque hay muchos de esos hoy en día que dicen tener fe, que incluso ministran la palabra de Dios, pero no van a la iglesia. Pasan 3 semanas, 4 semanas, luego llegan personas nuevas a la congregación y les dan la bienvenida como si fuera la primera vez que ellos vinieran a la iglesia. Pero ellos ya tienen 3, 4 semanas, las mismas que tú ya no estuviste en la iglesia, que tienen asistiendo. Entonces, qué vergüenza, ¿verdad? De decir que somos cristianos y que estamos sirviendo quizás en la congregación, pero nos desaparecemos. Es tan fácil huir, es tan fácil apartarse. Pero aquí la instrucción es, y yo sé que tú lo has leído muchas veces, al igual que yo. Por eso es que Dios ha hablado a mi vida y por eso es que Dios habla a tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Léelo cada día, dedícale tiempo, dedícale 20 minutos, 30 minutos leyendo la palabra de Dios, y no solamente te quedes en la lectura, sino que medita cada palabra que has leído, medítala, entiéndela, que baje a tu corazón, razona esa palabra, habla con Dios y dile, Señor, ¿qué quieres decirme? Y que dice más adelante, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guarda la palabra, hazla, llévala a cabo, cúmplela. Yo sé que es difícil y más en estos días, ¿verdad? Es muy fácil tener distractores a nuestro alrededor y no poner en práctica, pero ante cada circunstancia déjame decirte que es un momento apropiado para poner en práctica la palabra de Dios. Si tienes un pleito, ahí en ese momento, por eso es que dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque si estás viviendo en pecado, es una oportunidad maravillosa de poner en práctica lo que has leído, lo que has meditado de la palabra de Dios. Si tú tienes escasez en tu vida, pues dale gracias a Dios porque es el momento entonces en el que tienes que practicar. Las pruebas son eso. Dios las permite en nuestra vida para poder superarlas. Si hoy estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, dale gloria a Dios y aprovecha ese tiempo para entonces poner en práctica todo lo que sabes, todo lo que eres de cristiano.
porque muchas veces hablamos mucho de que somos cristianos, pero poco ponemos en práctica la palabra de Dios. Y siempre nos quejamos. Ahí viene el cristiano o la persona creyente que se queja de todo, ¿verdad? Es la oportunidad de que dejes de quejarte y mejor pongas en práctica tanto conocimiento que por 10, 20, 30, 40, 50 años has tenido. Porque a lo mejor eres un lector maravilloso de la palabra de Dios, pero faltan 2 pasos: meditar en la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Hoy es el tiempo. Ya no seas un lector, ya no seas alguien religioso que solamente dedica una parte de estas 3 a su vida. Solamente leer la palabra de Dios. Tienes mucho conocimiento, tienes una cabeza grandota, pero ¿qué te falta? Meditar en ella, hacerla que baje al corazón, vivirla, practicarla en tu vida. Si a lo mejor eres un cristiano muy lector, lees mucho la palabra de Dios, pero todavía en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte no es apropiada, entonces es momento de que practiques la palabra de Dios y quites toda maldicencia de tu boca. Que practiques en verdad la palabra de Dios. Que no solamente la leas, sino que la medites y además que la lleves a cabo en tu vida. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Eso es lo que quiere Dios para mi vida. Hoy el Señor habló a mi vida, a mi corazón, a través de esta palabra. Que a lo mejor muchas veces hemos leído, pero pocas veces la hemos practicado. ¿Estás meditando en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Tomas decisiones basadas en lo que Dios dice o tomas tus propias decisiones? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendes? Porque muchas veces esperamos entender para poder obedecer, pero la fe no es así. La fe es obedecer a Dios solamente. Obedecerlo, creerlo. ¿Tu vida está guiada por convicciones firmes como las de Josué? ¿O tienes la fuerza, la voluntad necesaria, propia, para tomar tus propias decisiones y seguir cometiendo los mismos errores que hasta el día de hoy cometes? Yo creo que Dios quiere transformar tu vida y vamos a volver a leer este versículo para terminar. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres tener un verdadero éxito en tu vida? Entonces confía en el Señor. Lee su palabra, medita su palabra y haz la palabra de Dios en tu vida. Cúmplela en tu vida. Que otras personas vean, que otras personas escuchen, que otras personas vean ese testimonio maravilloso que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Eso le va a servir a muchas personas más. Como Josué dirigió al pueblo de Dios, así también Dios tiene esa encomienda de que tú dirijas a el pueblo de Dios, y tu pueblo cercano es tu familia. Ese es tu primer pueblo. ¿Cómo estás dirigiendo a tu familia? ¿A dónde los estás llevando? ¿Qué herencia les vas a dejar? En eso es lo que debemos de pensar, meditar. Lee la palabra, medítala y haz la palabra de Dios.